Hola, alumnos, bienvenidos a clase número 5. Vamos a estar haciendo esta clase en dos segmentos. Estamos tratando las cartas del apóstol Pablo. En el primer segmento vamos a estar viendo un poco más acerca de la vida del apóstol Pablo, quién era, y en el segundo segmento vamos a estar viendo un poco más en la teología que el apóstol Pablo tiene y trae en sus cartas. Comenzando con un pequeño repaso, 27 libros en el Nuevo Testamento, 4 géneros, los evangelios, libros históricos, el libro de los hechos, las cartas. De las cartas, Pablo escribió 13 cartas que tenemos, también se llama epístolas porque es una palabra griega. Epístola quiere decir algo que es enviada, como apóstol, viene del mismo raíz, y el libro profético que es Apocalipsis. Cuando vemos al apóstol Pablo, vamos a ver su nacimiento y antecedentes, algo de su vida temprana. Nació en Tarso, una ciudad en Cilicia, que es hoy en día actualmente en Turquía, alrededor del año 5 a 10 después de Cristo. Podemos ver que es un poco más joven que Jesucristo. Era ciudadano romano por nacimiento, lo que le proporcionaba ciertas protecciones y privilegios legales. En ese tiempo, ciudadanos romanos tenían bastantes derechos, los que no eran ciudadanos tenían menos derechos. Entonces, en el libro de los Hechos en particular, hay momentos en los cuales Pablo utiliza su ciudadanía de romano de basarse sobre sus derechos para poder seguir proclamando el Evangelio a pesar de la oposición que experimentaba. Fue criado en una familia judía devota y pertenecía al tribu de Benjamín, lo que leemos en Filipenses 3:5. Prácticamente creció judío, creció en los caminos estudiando la Torá, el Antiguo Testamento, y lo conocía en una manera muy profunda. Educación, estudió bajo Gamaliel, un respetado fariseo y maestro de la ley en Jerusalén, eso lo vemos en Hechos 22, y formado como fariseo. Era celoso de la ley y las tradiciones judías. Acuérdense, los fariseos eran uno de los 5 sectas en ese tiempo que creían que la observancia literal total al Torah iba a traer la bendición de Dios y remover a los romanos. La persecución de los cristianos. Pablo inicialmente persiguió a los cristianos creyendo que ellos que eran una amenaza para el judaísmo, el que era fariseo. Él pensaba que los cristianos estaban diciendo a la gente que no tenían que obedecer a la ley. Entonces, por eso él creía que era una amenaza y él pensaba que era algo positivo matar a los cristianos, removerlos para no tener esta oposición. Aprobó la lapidación o el apedramiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y trató de encarcelar a los cristianos viajando a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores en este tiempo se llamaba El Camino. Todavía hasta después en Hechos 13, Hechos 12, Hechos 13 es cuando los creyentes primeramente son llamados cristianos, que quiere decir pequeños cristos, en ese tiempo. Pero hasta ahora son seguidores de algo que se llama el camino, porque Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. En camino a Damasco, Pablo experimentó una conversión dramática. Una luz brillante del cielo lo cegó y lo oyó una voz de Jesús que le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue un punto de partida para el resto de la vida de Pablo. Este momento de tener un encuentro con Jesús, y quizás pudiéramos tomar tiempo expresando también nuestras historias, nuestros encuentros de Jesús. Algunos son dramáticos así, otros son un poco más graduales, pero el de Pablo fue bien dramático y fue un cambio total en su vida cuando encontró el Cristo vivo, quien decía: ¿por qué me persigues? Después de este encuentro fue conducido a Damasco, donde Ananías, un discípulo, le devolvió la vista
imponiendo las manos y lo bautizó. Eso nos muestra de que Dios nos utiliza en la vida de las personas, que Pablo no fue salvo solo por sí mismo, sino Ananías tuvo un papel muy importante y fue un gran riesgo, porque en ese tiempo, acuérdense, Pablo estaba arrestando a los cristianos y metiéndoles en la cárcel hasta matando a algunos de ellos. El ministerio temprano de Pablo comenzó a predicar acerca de Jesús en Damasco y sorprendió a muchos que sabían de su antigua posesión. O sea, ellos sabían que ese hombre perseguía a las iglesias y de repente ahora está predicando a este Cristo. Seguramente algunos pensaban que era una trampa. Se enfrentó a la persecución y tuvo que escapar de Damasco, siendo bajado en una cesta a través de la muralla de la ciudad. O sea, él empezó también a experimentar persecución en contra de él de parte de los judíos, que ellos creían que él también era una amenaza. Pasó algún tiempo, probablemente 3 años, en Arabia, en el desierto, reflexionando y recibiendo revelaciones de Cristo. Gálatas 1:17. Fue un tiempo en el cual él, wow, ¿cómo lo explico? De que Dios estaba tratando con él, estaba tratando con su corazón, estaba quizás reformando. Me hace pensar en Romanos 12:2, donde dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso toma tiempo. Y creo que Pablo en ese tiempo, en esos 3 años en Arabia, seguramente Dios estaba transformando su mentalidad, su forma de ver, su forma de ver las cosas, el mundo, Dios. Seguramente estaba comenzando desde el principio otra vez, desde Génesis en adelante, para ver qué es lo que había perdido, no visto la primera vez, y Dios estaba reformando su mente y su corazón. Luego regresó a Jerusalén, donde se reunió con Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, y él empezó su ministerio, como ahora sabemos. Los viajes misioneros no los vamos a ir otra vez, no tiene que memorizar esos puntos, pero el primer viaje misionero llevó a Bernabé a Chipre, a partes de Asia Menor. Predicó tantos a judíos como a gentiles, estableciendo varias iglesias. El concilio de Jerusalén, alrededor de 49, fue un momento muy clave. Eso se toma lugar en Hechos 15. Asistió al concilio de Jerusalén para discutir la inclusión de los gentiles en la iglesia. El concilio decidió que los gentiles conversos no necesitaban seguir las costumbres judías. Luego, el segundo viaje misionero, con esa nueva noticia, lo llevaba a los gentiles, porque estaban esperando la respuesta que dijeron los líderes en Jerusalén. Y ahora Pablo dice, mire, la fe es las salvaciones por fe en Cristo Jesús no son por observando días festivos, vistiendo de cierta manera, comiendo ciertas comidas, circuncidándose. Es una obra interna que tiene resultados externas. Viajó con Silas a través de Asia Menor hacia Europa, incluyendo Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Eso es su segundo viaje misionero. Estableció iglesias claves y escribió las cartas a los tesalonicenses. Tercer viaje misionero, probablemente las cartas a los tesalonicenses eran sus primeras cartas que él había escrito, probablemente, y luego escribió otras cartas. Tercer viaje misionero se centró en el fortalecimiento de las iglesias en Asia Menor y en Grecia, pasando mucho tiempo en Efesios. 3 años pasó en Éfeso, pastoreando la iglesia allá. Escribió cartas a los Corintios, Romanos y Gálatas durante este periodo. Su arresto y juicios de Pablo. Fue arrestado en Jerusalén después de causar un disturbio en el templo. Estuvo en Cesarea durante 2 años, donde defendió su fe ante los gobernadores romanos Félix y Festo y el rey Agripa. Eso lo podemos ver en Hechos 24 y 26. Su viaje a Roma, apeló a César y fue enviado a Roma, experimentando un naufragio en el camino. Bajo arresto domiciliario en Roma durante 2 años, continuó predicando y escribiendo
las cartas, y tradicionalmente se cree que fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón alrededor del año 64 al 67 después de Cristo. Fue ejecutado por decapitación, un método típico romano de ejecución para los ciudadanos en este tiempo. Y el legado de Pablo perdura a través de las epístolas, que forman una parte importante del Nuevo Testamento y han influido profundamente en la teología y la práctica cristianas por todo el mundo. Las 13 cartas de Pablo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Algo interesante, vamos a ver más en el próximo segmento, pero las cartas de Pablo están arreglados no por orden cronológica en cuando los escribió, sino por orden el más grande hasta el más chiquito. So, Romanos es el más grande, después Primera y Segunda de Corintios, después Gálatas, Efesios, Filipenses, así. Filemón es el más chiquito de todos. Entonces, en caso que estaba pensando de cómo se los organiza, lo organiza por su tamaño. Romanos es el más grande, Filemón es el más chiquito. Bueno, vamos a continuar el siguiente segmento aprendiendo más acerca de la teología de Pablo en esas cartas. Nos vemos pronto.